Busquen en sus Biblias en Santiago, el capítulo 1. El libro de Santiago, en nuestras Biblias, está al final del Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículo 19 al 27. Santiago, capítulo 1. El Señor puso algo especial en mi corazón la semana pasada, para que usted que esto es del Señor y no es nuestro, no es nuestra planificación ni nuestras ideas. Y el viernes estuvimos conversando sobre el campamento y algo que nos comentaba el pastor Daniel, a los pastores y el hermano Cristian que estábamos reunidos, era que el Señor ha puesto en su corazón el tema para el campamento de la cámara secreta. No tiene nada que ver con Harry Potter, sino que está basado en las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando los discípulos le piden que le enseñe a orar, que les enseña a orar, y él dice entonces, cuando oren, el Señor les pide que, los discípulos le piden al Señor que le enseñe a orar, y el Señor, antes de enseñarle la oración, el modelo de oración, que es el Padre Nuestro, le dio una recomendación muy específica. Le dijo: ustedes oren, entren en su cámara secreta, en su habitación secreta, encierre la despensa, donde sea, pero la idea es que sea un lugar privado de usted, de intimidad con el Señor. Y obviamente el mensaje ahí es un mensaje de tranquilidad, de abstraerse, de apartarse del diario vivir, para entrar en intimidad con el Señor. Y les decía yo que esto lo estuvimos hablando el viernes, aunque lo habíamos conversado antes, pero la semana pasada el Señor puso en mi corazón, pensando en que hoy día tenía que venir, me había comprometido a venir a compartir con ustedes, que para mí es una alegría inmensa. Yo soy de casa, lo confirmo. Yo vengo a mi casa. Mi esposa también. Estaba pensando y el Señor puso en mi corazón hablar de este tema que tiene que ver, es como una pequeña introducción para que vayamos tomando el sabor y vayamos entrando en materia, que tiene que ver con escuchar al Señor. Santiago capítulo 1, del versículo 19 al 27, dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre Santo, esta es tu palabra y la abrimos con gran expectativa, pero también la abrimos, Señor, con temor y temblor, porque es tu palabra, es lo que viene de tu corazón, es lo que viene de tu santa voluntad, Señor. Y te rogamos, Padre, que tu palabra opere conforme a tu poder, conforme a tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Allá, Señor, en lo profundo de nuestro ser, donde está realmente lo que condiciona nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver la vida. Allí, Señor, corrige lo que hay que corregir, sana lo que hay que sanar, satisface las necesidades que hay, anima donde hay que animar, conforme al poder de tu palabra. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno,
Yo podría resumir el sermón en una frase muy simple y predicar 1 minuto. Y es que el Señor nos dio una boca y dos orejas. Por lo tanto, probablemente, o está claro, digamos, por lo menos por nuestra fisiología, nuestra conformación física, que el Señor quiere que escuchemos más que hablemos. Eso está claro, ¿ya? Pero quiero enfocar esto del siguiente punto de vista. Muchas veces cuando nosotros en la vida, en cualquier aspecto de la vida, en nuestro aspecto laboral, en nuestro aspecto diario, dentro de nuestra familia, todo lo demás, sabemos que tenemos que hacer cosas, tenemos que comportarnos de alguna manera, tenemos que hacer ciertas cosas. Pero a veces nos ayuda un poco más el entender qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hacerlo cuando entendemos el rol que tenemos. Cuando uno va a una empresa, va a trabajar y le dice, mira, aquí hay una oferta de trabajo de vendedor. Y uno dice, ya, voy a trabajar de vendedor, puedo hacerlo. Entonces, lo primero que va a hacer la persona que nos contrata, o al día siguiente nos van a llamar, ¿no es cierto? Nos dicen, mira, el trabajo de vendedor de esta empresa significa esto, usted tiene que hacer esto, tiene que cumplir este horario, tiene que hacer acá, tiene que hacer allá, tiene que cumplir con estas metas, etcétera, etcétera. Entonces, saber que yo soy vendedor, no soy contador de la empresa, sino que soy vendedor, eso define lo que tengo que hacer, ¿ya? Y el Señor a veces opera con nosotros, y hay un concepto que no es un concepto abstracto, sino que es muy, muy, muy concreto, cual el Señor nos orienta en cuanto a cómo debemos vivir y lo que debemos de hacer, es que somos discípulos de Él. Una definición que el Señor da claramente con respecto a todos nosotros, y aquí cabemos todos, no tiene nada que seamos pastores, nada, todos somos discípulos delante del Señor. Y un discípulo es alguien que se relaciona con su maestro para aprender. Es una definición de un discípulo. Y en la Biblia, los 12 discípulos más famosos fueron los discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Que era muy interesante porque vivían con Él las 24 horas. Yo sé que algunos de ustedes aquí están aplicando este sistema, muy bíblico por lo demás, por supuesto, para apoyar, para entrenar, para bendecir a aquellos que están comenzando. Entonces algunos están encomendados de discipular a otros, ¿ya? Y se reúnen algunos días a la semana, se reúnen a conversar. Ahora yo me imagino el desafío si este discipulado fuera como el del Señor, vivir 24 horas. Cuando uno está con sueño, cuando uno está cansado, cuando uno está irritable, cuando uno está de mal humor, y sabe que está el discípulo ahí, qué desafío para el maestro, ¿no? Qué desafío para el maestro. Pero es una figura de lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos sus discípulos y quiere que estemos con Él 24 horas, en intimidad con Él, en comunión con Él. Y una de las tareas, o sea, una de las características del discípulo, hay muchas, y vamos a hablar de una, es que el discípulo escucha a su maestro. Y una de las tareas del discípulo es escuchar. El discípulo no está para predicar, el discípulo no está para darle lecciones al maestro. En algún momento puede dar su opinión, puede hacer preguntas, pero esencialmente el discípulo está ahí para aprender y para seguir al maestro, ¿sí o no? ¿Ya? Ok, esencialmente. Entonces nos deja claro cuando dice ese aspecto que nosotros somos sus discípulos. Y entonces, uno de los aspectos esenciales es escuchar al Señor, es escuchar en general. Y eso es lo que dice aquí, a lo que está apuntando Santiago. Estoy tomando el texto de Santiago como una plataforma para hablar del tema, de lo que es escuchar. Y vamos a ver varios pasajes de la Biblia, vamos a deleitarnos con algunos, que hablan sobre el escuchar. Y el escuchar, esto yo lo tomé del capítulo de un libro muy bueno de un pastor que para mí ha sido como un mentor, se llama John Stott. Y el escuchar al Señor tiene 4 aspectos. Se pueden definir de muchas maneras, pero esta vez lo vamos a tomar de ese punto de vista. Lo vamos a tomar de 4 aspectos, 4 maneras de escuchar, 4 formas de escuchar, o 4 instancias para escuchar. Los discípulos deben estar listos para escuchar, y eso es lo que nos dice aquí, ¿ya? Lo que nos dice en el versículo 19 de Santiago 1 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, dispuesto para ir, y tardo para hablar, y por lo tanto tardo para airarse. ¿Ya? Entonces, una de las características del discípulo, vamos a ocuparlo de la primera, no vamos a hablar del hablar ni vamos a hablar de airarse. Más adelante lo tocaremos. Vamos a hablar de escuchar nomás, ¿ya?
La característica de un discípulo, una discípula del Señor, es que está dispuesta, está pronto para oír, es una prioridad. Hay que escuchar, el Señor dice algo, vamos, ¿ya? Pero no solamente al Señor, y eso lo vamos a ver ahora en 4 aspectos. El primer aspecto de oír, obviamente, está en escuchar a Dios, claramente. ¿Ya? El discípulo de Jesús, el discípulo de Dios es alguien que escucha a Dios, ¿cómo no? ¿Ya? En segundo lugar, esto es como un círculo. El segundo, los discípulos entre ellos se escuchan entre ellos. Eso es muy importante, porque tiene que ver con que nosotros somos un pueblo. Dios nos rescató individuos que van a vivir individualmente, que van a funcionar individualmente. Dios rescató un pueblo. Esta congregación que está aquí es una manifestación del pueblo de Dios. Yo estoy aquí, a veces nos juntamos con los pastores, a veces usted venido a mi congregación. ¿Por qué? Porque somos un pueblo. Dios no rescató individuos ni rescató grupúsculos aparte. Somos un pueblo. ¿Ya? Y yo me emociono y yo me llego a estremecer cuando leo Apocalipsis y dice que el día en que el Señor nos llame vamos a ser millares. Que vamos a estar en la presencia del Señor, adorando al Señor y escuchando su voz. Porque es un pueblo, ¿ya? Pero eso tiene la implicancia de que también nos escuchamos unos a otros. No somos voces individuales que nos proyectamos recíprocamente solamente con Dios, sino que también hay una comunicación que es horizontal, necesaria, que es una consecuencia natural de relación, porque somos un pueblo, somos una familia, somos los hijos de Dios. Jesús es nuestro hermano. Además de eso, tenemos que escuchar al mundo. Vamos a ver en qué sentido, por supuesto, ¿ya? Pero tenemos que escuchar al mundo, porque no somos extraterrestres. El Señor nos llamó y nos llamó hasta que Él vuelva a estar en este mundo, y tenemos una función en este mundo. Por lo tanto, tenemos que escuchar a este mundo, vamos a hablar de eso. Y finalmente, yo le dije que era un círculo que da vuelta, un círculo, no un círculo, un círculo que da vuelta, consiste también en escuchar a Jesús. Vamos con la primera parte. Escuchar a Dios, ¿ya? Es esencial, como decía, no quiero repetir en exceso, ¿ya? Es esencial para un discípulo escuchar a Dios. Lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios ha decretado para nosotros. ¿Por qué? Y hay un aspecto importante que nos lleva a meditar esto, es que Dios es un Dios que se comunica con nosotros. Es un Dios que nos habla. Fíjense lo que dice el Salmo 115. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. ¿Y cuál es la característica? Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Nuestro Dios es un Dios que habla. Es un Dios que dice. Es un Dios que se manifiesta. Es un Dios que responde. Es un Dios que desafía. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces su pueblo, entre ellos estamos nosotros, ¿ya? Su pueblo no escuchó su voz, y por no haber escuchado su voz, pereció. Fíjense lo que dice Deuteronomio, el libro de Deuteronomio. Este libro está escrito al final del viaje de Israel, camino a Canaán, gracias, camino a Canaán, ¿ya? La palabra Deutero, ¿sabes lo que significa la palabra? La palabra Deutero significa una colección, ¿ya? Y nomio, eso viene de un término griego que significa ley. Entonces, Deuteronomio es una colección de la ley. Y en el fondo el Deuteronomio es una colección de los principales sermones o las principales intervenciones de Moisés. Por eso que a veces suena un poco repetitivo. Uno lo lee y dice, no, esto yo lo leí en Números, lo leí en Levítico, lo leí en Éxodo, lo leí en Génesis, ¿ya? El Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, es como un resumen de los 4 libros anteriores del Pentateuco, de la Torá, como queramos llamarle, ¿ya? El Deuteronomio. Entonces, aquí lo que hay es que es una bendición muy grande. Hay pequeñas
pepas de oro de repente, que son resúmenes, pero muy sucintos de todo el Pentateuco, la ley del Señor, de la manifestación del Señor, en lo que el Señor inspiró a Moisés para que lo escribiera. Y esta es una de ellas, ¿ya? Es un desafío al pueblo. Fíjense lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. La relación con Dios no es una relación optativa, ni mucho menos una relación superficial, como mucha gente cree. Mucha gente cree que la relación con Dios del ser humano es una relación espiritual, en que uno puede encontrar ciertas buenas ideas, en que uno puede encontrar cierta inspiración, que te da energía para vivir la vida, pero lo importante no está ahí, lo importante está en la vida que yo vivo, en mis intereses, en cómo yo satisfago mis intereses, cómo armo mi familia, cómo armo mi carrera, cómo armo mi casa, cómo paro la olla, como quieran llamarle. Pero lo espiritual, la conexión con Dios es algo que, claro, me ayuda, es una suplencia, es un complemento. Pero la Escritura desde el principio nos enseña que nuestra relación con Dios es una relación vital. Y esa relación vital significa que si esa relación funciona bien es vida y si no funciona mal es muerte. Así como hay ciertos alimentos que nosotros tenemos que ingerir o ciertos elementos como el agua, una persona que no toma agua, ¿qué pasa al final? Colapsa. Una persona que no come ciertos alimentos, que no adquiere ciertas proteínas, al final colapsa. Bueno, nuestra relación con Dios es igual, es una relación vital. No es algo suplementario que podemos tomar en forma esporádica o que podemos tomar en forma superficial. Y eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Le está diciendo, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Interesante porque es blanco y negro. No hay términos medios, ¿ya? Es la vida o la muerte, bendición o maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Segunda parte, dice, amando a Jehová tu Dios. Y aquí yo lo subrayé, subrayado es mío, dice, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. ¿De qué manera atendemos entonces a esta necesidad vital de nuestra vida? A esta necesidad vital de nuestra vida cuya consecuencia, si lo hacemos correctamente, si vamos en la dirección correcta, es vida y si no es muerte, atendiendo, escuchando a nuestro Dios. Más adelante dice, ya, atendiendo a su voz y siguiéndola a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días. Ahora, esto no es pura retórica de parte de Dios, sino que es algo muy serio y algo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, si es que ya no hemos aprendido algunos capítulos con dolor y a veces con sangre, ¿ya? Dios cumple sus palabras. Dios cumple sus promesas, alabado sea el Señor, pero Dios cumple sus palabras cuando también tiene que actuar como Padre. No nos desecha de su presencia, porque por eso murió Cristo por nosotros. Pero cuando nos castiga, nos castiga. Veamos dos pasajes que tienen que ver con eso, que hablan de la consecuencia de no poner atención al Señor. Mira lo que dice Zacarías. Zacarías 7:13 dice, esto es al final, cuando el pueblo fue castigado para ir a Babilonia, cuando fue llevado 70 años a Babilonia, al cautiverio. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé. Cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Cuidado con el Señor es celoso. No es caprichoso, pero es celoso. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé a ellos cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Más concreto todavía, Jeremías 21, miren lo que dice. Porque he decidido hacerle a esta ciudad el mal y no el bien. ¡Wow! Hay un capítulo de Jeremías paralelo que dice lo contrario. Dice que mi corazón ha decidido hacer el bien. En mi corazón está hacer el bien. ¿Pero qué estamos leyendo aquí? ¿Es una contradicción? ¿Estamos leyendo otra Biblia? Es la misma Biblia, es el mismo libro, Jeremías. El Señor está diciendo, porque he decidido hacerle a esta ciudad el mal y no el bien, afirma el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego.
Obviamente está hablando de un caso puntual, del pueblo de Israel que no obedeció. El Señor le mandó a los profetas, le advirtió, le advirtió, le advirtió. Ellos insistieron en su incredulidad delante del Señor, insistieron en su desobediencia, insistieron en la dureza de su corazón, hasta que el Señor tuvo que sacarse el cinturón. Porque he decidido hacerle a esta ciudad el mal y no el bien, afirma el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego. ¿Y cuál es la conclusión? Di también a la casa real de Judá que escuchen la palabra del Señor. Es la esencia de los discípulos y las discípulas del Señor, escuchar su voz. Y yo te pregunto hoy día, ¿estás escuchando la voz del Señor? ¿Está entre tus prioridades el escuchar la voz del Señor? ¿O tus oraciones simplemente son oraciones de presentarte delante del Señor y reforzar tu agenda? Sí, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres grandioso, tú eres creador, tú eres omnipotente, tú eres omnipresente, tú eres omnisciente. Pero estos son mis problemas, Señor, y esta es la agenda que hay que atacar. Sáname, líbrame, cuídame. Pero ¿cuántas de nuestras oraciones son presentarnos delante del Señor? Por ejemplo, porque es una forma de escuchar al Señor. Presentarnos delante del Señor y esperar. Y escuchar lo que Él tiene que decir para nosotros. El rey David era un rey y era un general que estaba acostumbrado a tomar decisiones. Y como sucede en la guerra, muchas veces está acostumbrado a tomar decisiones rápidas. Uno tiene que ser rápido en la guerra para tomar decisiones. Cuando te atacan por allá, dónde ir para allá, el manejo de la espada, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en el Salmo 5.3 él dice lo siguiente, hablando al Señor, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuántas de nuestras oraciones delante del Señor son en este tenor? De presentarnos delante del Señor y preguntarle. Aun cuando nosotros tengamos la sabiduría, aun cuando tengamos claras las cosas, pero presentarnos delante del Señor y preguntarle: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Estos son los desafíos que tengo este día, estos son los desafíos que tengo esta semana. Yo quiero hacer tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Y me quedo en intimidad y escuchando al Señor, esperando su respuesta. El Señor responde. El Señor responde absolutamente. Oh Jehová, de mañana me levantaré y me presentaré delante de ti y esperaré. Soy un rey, estoy acostumbrado a que la gente me obedezca, que las cosas se hagan, estoy acostumbrado a tomar decisiones rápidas. Pero aquí no tiene que ver mi carácter, mi temperamento. Aquí yo estoy frente al Dios del universo. Y cuando yo me presento delante de Él, espero y lo escucho. Una característica esencial de un discípulo de Dios es que escucha al Señor. Primero escucha a Dios. Digamos. Escuchar entonces a Dios en primer lugar, pero en segundo lugar, y esto es muy importante, escucharnos entre nosotros, escucharnos unos a otros. Eso es algo que el Señor nos llama también. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos, los cursos que tomamos en nuestra vida, la manera en que vivimos, necesitan de la retroalimentación de aquellos que nos rodean, especialmente los hijos de Dios. Y la Biblia está plagada, en el buen sentido de la palabra, está llena de versículos, de declaraciones que afirman esto, de cómo nosotros necesitamos la sabiduría de quienes nos rodean. El Señor nos llama a ser sabios, nos llama a madurar y a tomar buenas decisiones. Pero esto no es una competencia de quién es más sabio que el otro, de quién es más capaz. Es una carrera que la corremos entre todos juntos, en que caminamos todos juntos. A mí me gusta esta figura. Muchas veces en la iglesia
en el sentido del trabajo de la iglesia, si usted esta ilustración, pero yo lo voy a usar en cuanto a la madurez, en cuanto a cómo nosotros desarrollamos nuestra vida personal. Muchas veces nosotros pensamos que la vida en la iglesia es una vida de competencia, porque vivimos en un mundo de competencia. Y estamos, repito, lo que estaba diciendo recién, estamos a veces mirando inconscientemente, o a veces más conscientes de lo que queremos o de lo que creemos, y estamos en una especie de competencia. ¿Quién es más sabio? ¿Quién toma las mejores decisiones? ¿Quién va para allá? Y a veces tendemos a admirar personas dentro de la iglesia, estamos hablando dentro del pueblo de Dios, y cuando las admiraciones son demasiado patentes, suelen transformarse en envidias. Y otras veces nos da pena a otras personas que pareciera que no fueran tan maduras y que les cuesta tomar decisiones, y cuando la lástima es demasiado fuerte, se transforma en desprecio. Pero no es así. Todos necesitamos de la sabiduría del Señor. Ninguno de nosotros podría funcionar sin el poder del Señor, sin el poder de su palabra. ¿Ya? ¿Qué dice Génesis 1.3? Alguien que lo lea o lo diga de memoria. Génesis 1.3, ¿qué dice? Es sencillo lo que dice. ¿Qué dice Génesis 1.3? Dijo Dios sea la luz y sea la luz. ¿Qué nos dice eso? Que la palabra de Dios tiene poder. Dijo Dios sea la luz. No había luz, no había nada, no había elementos para crear la luz. Y la luz fue. ¿Ya? Todos necesitamos del poder, necesitamos de la palabra del Señor. Pero también todos necesitamos compartir unos con otros de esa palabra que recibimos del Señor para edificarnos mutuamente. Y no hay nadie suficientemente sabio que no lo necesite. Y no hay nadie suficientemente no sabio, lo voy a decir de esa manera, que no sea capaz de compartir algo para los demás. Este es un camino que caminamos juntos, todos, y eso es lo que debemos entender. Algunos pasajes que refuerzan esto. Proverbios 18, 12, 13 dice: al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. Poniéndolo al revés, ¿no es cierto? El que es soberbio va a terminar fracasado. El que es humilde va a recibir honores. Es una promesa de la palabra del Señor. ¿Ya? Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Ahora, esto tiene dos aspectos. Tiene un aspecto inmediato. Cuando nosotros enfrentamos una situación difícil y escuchamos que alguien hizo algo malo, o observamos y percibimos que alguien hizo algo malo, ir donde esa persona y retarlo, decirle, ¿cómo se te ocurre? Sin escucharlo, es necio. ¿Ya? Es como la señora que quería hacer el aseo en la casa y se le echó a perder la aspiradora. ¿Ya? Entonces dijo, pero la vecina tiene una aspiradora, le voy a conseguir la aspiradora. ¿Ya? Voy a ir un ratito más a conseguirle la aspiradora. Dijo, mientras hago esto primero, después le voy a conseguir la aspiradora. Mientras hacía las cosas empezó a pensar, dijo, pero esta señora es pesadita. Y siempre se anda afanando de lo que tiene, y siempre está sacando en cara lo que tiene, lo que lo más no tiene. Ya, el otro día me miró feo, me hizo desprecio. Y al final empezó a pensar en esa dinámica, y al final mecánicamente bajó al piso de abajo donde estaba la vecina, le tocó la puerta, ¿ya? Se supone que iba a buscar la aspiradora, ¿ya? Puros pensamientos negativos respecto a ella. Ya, y golpeó la puerta, la vecina le abrió. Hola, ¿cómo está? Le dice. ¿Sabes qué más? Guárdese su aspiradora. Le dijo, no la quiero. Así que se volvió y se fue para arriba. Escuchar. ¿Cómo vamos a conocer a nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a bendecir a nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a tener comunión si no los escuchamos? El necio es vergonzoso y responde antes de escuchar. Podríamos parafrasearlo y decir que el necio crea en su corazón prejuicios contra los demás, malos pensamientos con los demás antes de escucharlo. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que tiene una impresión negativa de alguien? Y esa impresión negativa tiende a potenciarse, a aumentar. Pero de repente se da la oportunidad de conversar con esa persona y escuchar a esa persona, y uno se da cuenta que era totalmente distinta a la imagen que uno tenía. Bueno, eso sucede también en medio nuestro. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión,
mas el que obedece al consejo es sabio. En otra parte dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Y esto no es exclusivo de los pastores. No es que a cada rato le tengo que estar pidiendo hora al pastor Daniel o al pastor Andrés para juntarme con él. No. Es una dinámica, es un desafío que el Señor pone a nosotros, a todos nosotros, como su pueblo. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Y Salomón va subiendo el tono, ¿eh? Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. A mí me pasaba muchas veces, lo digo con humildad, me pasaba muchas veces que de repente estoy confundido con algo, ¿ya? Estoy confundido con algo, no sé cómo tomar una decisión, cómo ir para allá, y el hecho de conversar con alguien, a veces conversar con mi esposa o conversar con alguien, el hecho de verbalizar mis ideas ya me ayuda a ordenarme. Y ni hablar de la retroalimentación que recibo de las personas que me aman, de las personas que buscan mi bien. Pero fíjense que no es un tema técnico, no estamos hablando de psicología aquí. Tal vez la psicología lo tomo en alguna parte, no lo dudo, pero no es un tema de psicología, es un tema del corazón. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El versículo que teníamos anterior dice que el orgullo es el impedimento y que hace que generen contiendas entre nosotros. Versus la humildad, que es la que acepta el consejo. Proverbios 15:31. El que tiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. ¿A quién le gusta que lo critiquen? Fíjense que una de las características del ser humano, una de las características de nosotros, y sucede dentro de la iglesia, estoy hablando de cosas que suceden dentro de la iglesia, por si acaso, ¿ya? Pero es propio del ser humano, y sucede, digo que dentro de la iglesia, porque sucede a los hijos de Dios y a las hijas de Dios en términos de cómo nosotros valoramos nuestra condición delante de Dios. Una de las características de los hijos de Dios y las hijas de Dios es que nosotros reconocemos nuestro pecado delante del Señor. Reconocemos que somos pecadores. El Señor nos dio un tiempo especial delante al respecto, ¿ya? Pero la dureza de nuestro corazón, y es por eso que el Señor necesita trabajar con nosotros, tiene esta dinámica. Nosotros tendemos a pensar que nosotros somos pecadores en las cosas débiles, pero tendemos a pensar que no somos pecadores en las cosas fuertes. ¿Ya? Por ejemplo, Cristian es experto en ventas. ¿Ya? Yo sé que él es un experto en ventas, tiene harta especialidad, tiene harta experiencia y harto entrenamiento en cuanto a eso, digamos. Entonces, yo no digo que seas así, pero si le achunto, lo siento. ¿Ya? Entonces uno puede hablarle, por ejemplo, puede hablarle de metafísica a Cristian y Cristian te va a hacer preguntas. Te va a decir, qué interesante, ¿ya? Uno puede hablarle de biología y te va a decir, qué interesante, cuéntame más y todo lo demás, ¿ya? Pero si uno le habla de ventas, va a parar las antenitas, ¿ya? Y va a decir, no, esta es mi área, ¿ya? Y si alguien lo critica en cuanto a ventas, probablemente no se va a sentir cómodo porque es su especialidad. Voy a entrar en la área chica, nos pasa a los pastores. ¿Ya? Nos pasa a los pastores, porque de repente al final del culto alguien se acerca, sobre todo alguien cercano, ¿ya? Alguien cercano y se acerca, muy cercano, y te dice, sabes que yo creo que te equivocaste en esto. Deberías haberlo hecho de la otra manera y no así, o no deberías haber dicho esto, derechamente, ¿ya? O deberías haber dicho esto otro. Entonces uno dice, ¿pero quién es el pastor? Porque sentimos que hay áreas en las que somos fuertes y en las que no somos vulnerables y que somos más fuertes que los demás. Y normalmente eso tiene que ver con el orgullo, más que con la verdad. Podemos aceptar que somos débiles en algunas áreas, las áreas que no nos interesan, las áreas que no nos afectan, pero las áreas que son fuertes de nosotros, tendemos nosotros a pensar que somos fuertes y no somos vulnerables en esa área. Y por lo tanto nos cuesta aceptar la crítica. Lo más difícil de un líder es eso. El que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios.
Proverbios 17:10. Cala más un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado. La persona que está entregada al Señor, que es dúctil, que está entregada, que está dispuesta a ser moldeada. Dúctil significa que es fácil de moldear. ¿Ya? Ustedes pueden moldear una piedra o no, cuesta porque tiene que estar con un cincel. Un escultor tal vez lo puede hacer. ¿Ya? Hay piedras que se quiebran cuando las moldea. Pero una masa como la greda, cuando está húmeda, o una masa de harina, es fácil moldear. Eso es dúctil. ¿Ya? El cristiano que es humilde delante del Señor, es dúctil. Es fácil de moldear, se deja moldear por el Señor. Y eso es lo que apunta este versículo. Dice que en esa persona cala más el regaño que 100 latigazos en el obstinado. Una persona que es dura, aunque le den 100 latigazos, 100 correazos en el lenguaje moderno, esa persona no va a ceder, no va a moldearse, no se va a transformar, no va a ser transformada. A diferencia de una persona que es humilde delante del Señor y que incluso cuando recibe una palabra dura, cuando recibe una palabra amarga, una palabra que no le gusta, sabe que viene del Señor y es capaz de tomarla y trabajarla y agradecerla. Pero eso tiene que ver con la capacidad de escucharnos unos a otros. Si yo no tengo esa capacidad de escuchar a mis hermanos, a mis hermanas, a quienes me rodean, esa habilidad no se va a desarrollar. Y es esencial, hermanos míos, es esencial para la comunión, es esencial para el crecimiento. El Señor ha de hacer grandes cosas con esta congregación. Yo lo creo, lo declaro también. El Señor ha de hacer grandes cosas. Eso pasa por la capacidad de escuchar y por la capacidad de escucharnos unos a otros, de ser humildes, de escuchar las críticas, de seguir los consejos, de buscar el consejo de los demás. Finalmente, en Proverbios 25:12, como anillo o collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos. No son agradables al principio, pero al final cambian su sabor y son agradables. Y al final son un ornamento, ¿ya? Como anillos o collar de oro fino, o como las uñas que pinta la Karen, ¿ya? El Señor nos llama como sus discípulos a escuchar a Dios, a escucharnos unos a otros. Pero también, y esto es muy importante, también nos llama a escuchar al mundo. Y esto significa a los que están afuera. Lo voy a graficar con este versículo, solamente del libro de Proverbios. Dice, quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Nosotros somos ricos, somos multimillonarios. Ustedes no saben la riqueza a la que el Señor los ha llamado. Ni yo tampoco. Pero ahí está. Clama a mí y yo te responderé, te llamaré a cosas ocultas, dice el Señor, que nunca has visto. Lo que nos espera es algo que no podemos imaginar. Hay gente que niega esto del cielo porque no tiene la capacidad de imaginarse lo que es. Y como no tiene la capacidad de imaginarse lo que es, lo niegan. Nosotros por fe, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, somos capaces de recibirlo, de aceptarlo, de tomarlo, pero no tenemos idea de lo que va a ser. No tenemos idea de lo que va a ser. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor subió al monte de la transfiguración? Subió con Pedro, no me acuerdo con quién más, con Juan, ¿no? Con Pedro, con Juan y alguien más, los discípulos más, Jacobo, que eran los discípulos más cercanos. Y ellos ya, de nuevo vamos a orar, que fue, el maestro se lo pasa orando nomás, vamos a orar de nuevo y se quedaron dormidos orando, ¿ya? Y de repente abren los ojos y ven que el Señor se empieza a transformar y al lado de él aparecen, clase, Moisés y Elías, ¿ya? Y lo que sucedió ahí está descrito en forma muy somera, pero lo que sucedió ahí fue algo espectacular. A tal punto que Pedro, que además tenía la característica que hablaba y después pensaba, ¿ya? Pedro,
Empezó a hablar tonteras. ¿Ya? Señor, te hago una ruquita aquí, te hago una ramada para que se queden aquí, cosas. Algo tenía que decir, porque el tipo era así, siempre tenía que decir algo, ¿ya? Algo tenía que decir, y algo dijo, ahora no le achotó, ¿ya? Pero el tema es este, el tema es que estaba tan sorprendido, los otros quedaron callados, literalmente con la boca abierta. Era tan glorioso lo que vieron ahí, que el Señor los tuvo que llamar y le dijo, hey, no le cuenten a nadie hasta que llegue el momento en que lo sepan. Nosotros somos ricos, ustedes no se dan cuenta de lo que tienen, de lo que el Señor le ha dado. Y a eso apunta este versículo, ¿ya? A eso apunta este versículo. Dice, quien cierra sus oídos al clamor del pobre, los que están allá afuera son pobres. No de los estándares del mundo, de los estándares del reino de los cielos. Son pobres. Quienes cierran sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Dios no lo va a escuchar en algún momento determinado. Que Dios lo va a destituir de su gloria no dice eso, pero dice que en algún momento, como leímos delante en Zacarías y en Jeremías, les voy a dejar, ahí los pastores tienen la presentación si alguien quiere tenerla para verla en su computador, ¿ya? Como dicen los versículos de Jeremías y de Zacarías, hay un momento en que el Señor nos castiga y no nos escucha. Y una esencia del discípulo del Señor es alguien que escucha a los que sufren. Me acuerdo que cuando yo entré a la universidad, no sé si le conté esta anécdota, mi esposa siempre me reta porque repito las anécdotas, pero voy a arriesgar a repetirla. Cuando yo entré a la universidad, me acuerdo, yo venía de una familia cristiana tradicional, canuta. Eso significa. Cristiana tradicional significa canuta, ¿no? Una familia canuta, me acuerdo. Y mi mamá tenía terror, como las señoras de la iglesia, digamos, que si tus niñitos van a la universidad, allá les van a cambiar, les van a lavar el cerebro, van a terminar sin creer en Dios y cosas por el estilo, ¿ya? Y la verdad es que yo me anduve contaminando con ese temor también. Pero justo me tocó leer un libro muy bueno de un pastor que se llama Francis Schaeffer, ¿ya? Muy bueno, se llama Él está presente y no está callado, habla sobre Dios, ¿ya? Y él dice lo siguiente, y tocaba el tema, pero así al callo, ¿eh? Esos libros que Dios le pone adelante, aquí está la respuesta, ¿ya? Y entonces decía el libro algo así, decía, muchos jóvenes universitarios tienen problemas de ir a la universidad, sobre todo cuando tienen que trabajar en el área de filosofía o de la ciencia en general, porque temen que lo que van a encontrar ahí es algo radicalmente a su fe y van a ser desafiados y no van a poder sobrevivir. Se los van a comer vivo en el fondo. Y en el fondo el autor decía esto, decía, el problema, que el temor se basa en que los cristianos no tenemos respuestas. No tenemos respuesta para las preguntas que nos hagan los profesores, en ese caso, que nos hagan los alumnos o la discusión en general. Y es algo que nos pasa en el mundo. ¿A ustedes les pasa a veces? Cuando el pastor habla de que hay que evangelizar, que hay que hablar a los demás, de repente da temor ir a hablar con alguien porque me va a salir con una pregunta y no hay qué decir. ¿Le ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. Es algo normal, ¿ya? Algo normal. Entonces este autor decía lo siguiente, era muy interesante, y esto me abrió los ojos, gracias al Señor, en cuanto a esto. Decía, lo que nosotros tenemos que, o la convicción que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, es que el Evangelio tiene respuesta para todas las preguntas del hombre, en general, del hombre y la mujer. ¿Ustedes creen eso? Yo lo creo. Tiene respuesta para todas las respuestas, para todas las preguntas del hombre. ¿Ya? Por eso es el Evangelio. Por eso Pablo dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, etcétera, etcétera. Todo tipo de personas, menciona al judío, al griego, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es poder de Dios, porque es palabra de Dios que tiene poder, el Evangelio. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Decía este hermano en el libro. El problema es que nosotros no conocemos las preguntas. Y es como ir a llegar a un examen sin conocer el temario. ¿Ya? Es como que un profesor dice, la próxima semana hay certamen, hay examen, ¿ya? Y el temario lo pueden bajar de la página, o está en el diario mural, o aquí hay un apunte, repártenselo, este es el temario de la prueba, y uno no lo pesca. Dice, yo sé, yo estudié y todo lo más, y va a dar la prueba sin el temario, o la interrogación, que es peor, sin el temario, por eso el profesor se lo va a comer. ¿Cuál es el problema de los cristianos? ¿Por qué fallamos muchas veces en hablar con eficiencia del Evangelio, de dar esperanza a las personas que están sumidas en la desesperanza, a los pobres que se describen en este pasaje de Proverbios? Es porque no conocemos las preguntas. ¿Y por qué no conocemos las preguntas? ¿Cuál es el tema de hoy?
Porque no tenemos la paciencia y no tenemos el amor de escuchar a las personas. Y un problema puntual y muy específico de los evangélicos, que a veces nosotros somos soberbios, porque creemos que conocemos toda la verdad. Y cuando encontramos personas que piensan distinto, lo que hacemos a lo más, le pegamos un biblazo en la cabeza. ¿Ya? Pero no tenemos la paciencia que Jesús tenía de escuchar. ¿Por qué Jesús andaba metido entre los publicanos y las prostitutas? ¿Por qué los amaba tanto? ¿Por qué los defendió tanto? Porque fue capaz de escucharlo. ¿Por qué estas dos mujeres que se destacan en el Evangelio y que Jesús dijo que hasta el día de hoy, a través de toda la historia se iba a reconocer, fueron e hicieron este sacrificio de inclinarse delante de sus pies cuando estaba cenando, lavaron sus pies, enjugaron sus pies con sus cabellos? ¿Por qué lo hicieron? Porque Jesús había tenido la paciencia y había tenido la humildad de sentarse con ellos, de escuchar, de entender sus problemas. Porque se habían sentido aceptadas sin ser juzgadas. Y muchas veces nuestro evangelio, que es tan glorioso y que lo es, que no tiene nada que ver, porque no es culpa de Dios, pero nuestro evangelio que es tan glorioso, que cantamos y que proclamamos que es glorioso, no es glorioso para la gente que nos rodea porque nosotros lo frenamos, porque no tenemos la humildad y no tenemos la capacidad de escuchar a los que están alrededor nuestro. Imagínense usted un estudiante de una carrera difícil, una carrera como medicina, por ejemplo, ¿ya? 7 años metido estudiando, y a veces son más, ¿ya? 7 años estudiando. Y al final dice, no, a mí me gusta estudiar, así que me voy a dedicar a estudiar nomás. En fin, una persona que se dedica a estudiar, solamente a estudiar, toda la vida, 40 años estudiando, no ha atendido a un paciente en su vida, no le ha dado un abdominal a nadie, no ha curado ni nadie, ni un parche curita siquiera. ¿Qué sentido tiene eso? Los cristianos somos así. Guardemos las proporciones, por supuesto. Al adorar al Señor, nosotros fuimos creados para adorar al Señor. No hay discusión en cuanto a eso. Pero el Señor dijo, id y hacer discípulos. Y eso significa que lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros experimentamos, es para dar a otros. El Señor nos da para dar. No solamente aquí adentro, como estábamos hablando recién, en el punto anterior, sino que también nos da para dar fuera a aquellos que no tienen, para ir en busca de los perdidos, para ir en busca de los pobres. Y para eso tenemos riquezas en exceso. Entonces el discípulo de Dios es alguien que escucha a Dios, es alguien que se escuchan unos a otros entre los discípulos, pero también escuchan al mundo. Cuarto lugar, los discípulos son personas que escuchan a Jesús. ¿Qué sentido? Obviamente es lo mismo que Dios, porque Dios es Jesús, pero en un sentido más específico. Fíjense lo que dice este pasaje, que es precioso, en Hebreos capítulo 1. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y eso es el resumen de lo que Dios ha dicho. Si ustedes pescan el Salmo 19, no lo vamos a hacer ahora porque es muy largo, si ustedes pescan el Salmo 19, se van a fijar que el Salmo 19 tiene 3 partes. Al principio habla, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día anuncia a otro día y su palabra a otro día sabiduría, etcétera, etcétera. Está hablando que Dios nos habla a través de la creación. Romanos 1 dice que nadie es inocente de no conocer a Dios porque Dios ha manifestado la naturaleza en la creación. Basta con observar la creación, escuchar la creación, para darse cuenta de que Dios existe. ¿Ya? Después del versículo 7 en adelante, en Salmos 19, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Y deseables son mucho más que la miel la que destila del panal. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la palabra del Señor. La diferencia entre los hijos de Dios
Y los que no son hijos de Dios es que Dios nos ha hablado en forma especial. Dios se ha revelado en forma especial. Los teólogos que les gusta poner nombre hablan de la revelación especial. La revelación general es la naturaleza que todos tienen, que todos pueden acceder. Pero los que somos hijos de Dios, que hemos sido tocados por el Espíritu Santo, tenemos una revelación especial. ¿Ya? ¿Por qué le pasa a usted? ¿No le ha pasado? ¿Usted ha conversado? A lo mejor le pasa a usted antes de convertirse, o le pasa con algunas personas cercanas a ustedes, que de repente usted les pone la Biblia y leen la Biblia y no entienden nada. Es chino. Ni hablar de cuando pescan Apocalipsis, a veces los caballos y cosas por el estilo, y los rayos, y cosas, no entienden nada. ¿Qué sentido tiene? Y de repente la persona es tocada por el Espíritu Santo. Llegó su momento, es tocada por el Señor, es convertido y pesca la Escritura y es agua transparente. Todo tiene sentido, todo se integra, hay una claridad especial. Eso se llama revelación especial, porque es la revelación del Señor a nosotros a través de su palabra. Pero ambas revelaciones se resumen en una sola revelación, y es la que dice Hebreos, la que tenemos el pasaje aquí en la pantalla de Hebreos capítulo 1, que dice que el Señor, después de hablar por los profetas, etcétera, etcétera, en los días finales ha hablado por medio de su Hijo. ¿Okay? Ha hablado por medio de su Hijo. Un segundo que me desordené aquí. Okay. Por lo tanto, la esencia de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros compartimos unos con otros, es Jesús. Toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento hablan sobre Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Pablo en el libro de Gálatas dice: si viniera un ángel del cielo, Gálatas 1:8 dice, si viniera un ángel del cielo y me predicara un evangelio distinto, o les predicara a ustedes un evangelio distinto al que yo les he predicado, que sea anatema. Y eso significa maldito, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el contenido de ese evangelio? ¿Qué es lo que define que el evangelio que la persona está predicando es genuino o no? Es Cristo. ¿Ya? Mucha gente hoy día piensa que el evangelio es algo que solamente sirve para... de esto vamos a hablar en el campamento un poco, le adelanto un poco, lo voy a mencionar no ahora. Mucha gente piensa hoy día que el evangelio solamente son buenas ideas. Si nosotros vivimos el Sermón del Monte, dicen algunos, viviríamos en paz. Porque el Sermón del Monte nos enseña los principios de cómo respetar a otros, cómo andar la milla extra, cómo dar la mejilla, cómo llevar la carga del otro, cómo dar los préstamos, cómo recibirlos, cómo pagarlos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero el Evangelio no es eso. Tampoco el Evangelio es, como les decía adelante de una manera, tampoco el Evangelio es buscar a Dios para que Dios me bendiga. Esta mañana casi me cayó el pelo, porque llegó una señora de visita a la iglesia. ¿Ya? Entonces, la señora es casada. En estricto rigor debería haber venido con su esposo. Entonces, le pregunté por su esposo, Entonces me dijo, no, se quedó en la casa, dijo, porque no quería venir a la iglesia, dijo, está flojo, ¿ya? Pero yo vine a la iglesia, dijo, porque yo me preocupo por mi familia. Yo quiero que el Señor bendiga a mis hijos, bendiga a mis nietas y cuide mi trabajo y todo lo demás. Dijo, sí, yo vengo a la iglesia por eso. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. El mayor regalo que Dios nos puede hacer, la riqueza de las que hablamos delante, es la presencia de Cristo en nuestra vida. Y todo lo demás viene por añadidura. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Dios, a través de Jesús, tiene mucho que decirte. Solamente tienes que detenerte y tienes que escucharlo, pero escucharlo seriamente. Tienes que escucharlo seriamente. ¿Cuándo fue la última vez que te inclinaste delante del Señor? No para pedirle cosas, no para sugerirle cosas, sino para escuchar su voz y pedir su dirección.
Y no en cosas dramáticas, porque cuando estamos en problemas graves, es fácil doblar nuestra rodilla, ir al Señor y decirle, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Obvio. Perdonen que lo sea, pero es así. Pero cuando tienes que tomar tus decisiones diarias, sobre todo lo que les decía adelante, esas decisiones en las que nosotros nos sentimos fuertes y que sentimos que la llevamos, ¿doblas tus rodillas para confirmarlo delante del Señor? ¿Doblas tus rodillas, entras en tu cámara secreta para preguntar por la voluntad del Señor? ¿Escuchas a tus hermanos con atención cuando te hablan o sientes que lo sabes todo ya y que tú solamente tienes que dar tu opinión, que es importante? ¿Los escuchas con atención? ¿Buscas su sabiduría? Estoy hablando de todos los hermanos. En tercer lugar, ¿escuchas al mundo? ¿Eres capaz de escucharlo? Cuando lo escuchas, solamente lo escuchas para juzgarlo, para quejarte. Mira cómo está este mundo. Y nosotros somos mejores, yo soy mejor porque soy cristiano. Nos detenemos a escuchar la angustia, la desesperanza de la que viven aquellos que nos rodean y que no tienen a Cristo. Nosotros tenemos el privilegio de escuchar a Cristo, de escucharlo a través de su palabra, de escucharlo de forma sobrenatural. Tenemos el privilegio de hacerlo. Y cuando nosotros entendemos ese privilegio, cuando lo experimentamos y cuando lo valoramos, entonces aprendemos también el valor y la necesidad y el llamado, como discípulos, de escuchar a aquellos que nos rodean. Escuchemos al Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que nos habla tan claramente. Yo te pido esta noche, Señor, que tú laves nuestros oídos, agrandes nuestras orejas, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, que agrandes los oídos de nuestro corazón en humildad para buscarte a ti, Señor, para buscar tu voz. Agranda los oídos en humildad de nuestro corazón para escucharnos unos a otros. Agranda los oídos de nuestro corazón para escuchar este mundo que gime en este transatlántico que se está hundiendo, en el que no hay esperanza sino en ti. Y en medio de este caos, en medio de esta vorágine, en medio de este mundo de desesperanza, de maldad, permítenos escuchar tu voz claramente, Señor, para seguirte, para servirte, para honrarte. Pero también, Señor, para amar, para servir, como tú nos has amado, como tú nos has servido.